Hace unos días, el expresidente de la República, Vicente Fox, subió a sus redes sociales una especie de chiste que salió extremadamente mal. Un meme en donde insultaba y señalaba por su origen religioso, por su origen de país, por su origen familiar, a la puntero en la candidatura presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. La misma gente del Frente Amplio por México le pidió a Fox que bajara ese meme y que se retractara. La misma gente del PAN, del PRI, del PRD se arrepentía de esto que había hecho el presidente, le daba vergüenza. Bueno, hasta la misma Xóchitl Gálvez terminó por condenarlo. Sí, lo que hizo Fox fue definitivamente una imbecilidad, una estupidez, una sandez. Pero yo le quiero preguntar, ¿eso ameritaría la cárcel? Esta noche, en Contracara, vamos a tocar un tema extremadamente polémico: violencia política de género. Y vamos a platicar con un periodista que estuvo a punto de meterse a la cárcel, de entrar en la cárcel, de terminar en el bote por ser acusado debido a lo que publicó en su portal. Comenzamos. Bienvenidos. Yo soy Luis Cárdenas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Bonita noche. Oiga, de entrada, @LuisCárdenasMX, todas las redes sociales y @Heraldo Televisión. Estamos en todos lados. El día de hoy vamos a platicar de este asunto extremadamente polémico. En un momentito hablaremos con Esteban Román, que es un periodista que publicó una nota y por esa nota casi termina en la cárcel. Lo acusaron de violencia política de género y no crea que se fue contra nadie, simplemente informó algo. Hoy día, en una sociedad en donde uno de cada cuatro mexicanos está de acuerdo con un sistema totalitario, hoy día con una cultura woke, una cultura de la cancelación permeando y haciéndose cada vez más y más y más fuerte, pues hay mucha gente que está de acuerdo en sancionar, inclusive con cárcel, delitos que tienen que ver con la lengua, con la boca, con el habla, con el pensamiento. Hay cosas que son extremadamente condenables, pero insisto, yo no sé si eso amerite una pena de prisión, si decir algo, opinar algo, si mentar la madre, pudiera llegar a tener la consecuencia de la cárcel. La psicóloga e investigadora de la UNAM, Aide Elena Rodríguez, explica cómo se entiende esta nueva figura denominada violencia política de género. Cuando hablamos de violencia política, esta violencia que se ha acostumbrado en el ámbito de la política, pero hay un componente extra cuando hablamos de la violencia política contra las mujeres. Y aquí a lo que nos referimos es esta violencia que se ejerce en contra de las mujeres en razón de su género. Y entonces estamos hablando que es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, que está basada en los elementos de género y que se ejercen tanto en la esfera pública como en lo privado y que tiene como objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Puede ser que no nos estemos dando cuenta porque hemos normalizado la violencia y esto nos sucede sobre todo con las violencias psicológicas y las simbólicas. Las mujeres y los hombres hemos sido socializadas y socializados en una cultura patriarcal y entonces hay ciertas frases que no las identificamos como violencia y las toleramos, las estamos perpetuando, las permitimos. Bueno, estamos a punto de iniciar una campaña que buscará la presidencia de la República. De hecho, ya la iniciamos. Y lo más probable es que en el 2024 sea una mujer la que termine por ganar, ya sea de un lado o del otro. Lo más probable es que tengamos presidenta para el siguiente año. Es lo más probable, habrá que ver, todavía pueden pasar muchas cosas. Hay que hablar de violencia política de género.
Y hay que hablar de violencia en las mujeres, porque no solamente es la violencia contra las políticas. Se va a poner bueno. Después de la pausa, hablaremos sobre este asunto. Yo quiero conocer su opinión. Quédese con nosotros aquí en Heraldo Televisión. Seguimos. Seguimos aquí en Heraldo Televisión en Contracara. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y bueno, el tema de hoy, le advierto, ya lo decíamos hace un momento antes de la pausa, es sumamente polémico, es controvertido, seguramente van a querer cancelarnos, cosa normal a la cual ya nos estamos empezando a acostumbrar. Y vamos a hablar de violencia política de género. ¿Qué es eso de la violencia política de género? Bueno, sí, en el México en el que vivimos, en el mundo en el que vivimos, es importante cuidarnos hombres, cuidarnos mujeres y tener más o menos una equidad en cuanto a los castigos, a las cosas que suceden. Y es cierto, las mujeres han sido históricamente vulneradas en sus derechos, en los derechos de expresión política, y han también sido sobajadas, y hay una gran cantidad de elementos y argumentos que justifican hoy las leyes en contra de la violencia política de género. El problema de la ley es cuando ésta se tergiversa, es cuando ésta termina por ser algo totalmente distinto a lo que el espíritu de la ley quería. Y es el caso que presentaremos el día de hoy. Imagínese que por violencia política de género te puedan meter a la cárcel siendo periodista, sin que tú hayas hecho absolutamente nada salvo informar. Y hoy platicaremos sobre este tema con Esteban Román, director de Data Noticias. Esteban, mil gracias por estar aquí. Gracias a ti, Luis. Muy bien, ya terminamos con la soga al cuello en un inicio por este tema, pero ahorita estamos perfectamente tranquilos. Ya al fin puedes volver a hablar. Exacto, ya no siento la mordaza encima. Creo que a un periodista lo que le digan es, no puedes hablar. No puede, exacto, es lo peor que nos pueden hacer. Ahora, en gran parte, gracias a que puedas hablar, se debe aquí al señor que está a mi lado, porque es tu abogado. Así es. Y el que te sacó de tremendo aprieto es Benjamín Salas. Bienvenido, Benjamín. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Benjamín Salas, ¿lo dije bien? Salinas, perdóname, Benjamín. Benjamín Salinas, bienvenido. Gracias por estar aquí en Heraldo Televisión en Contracara. A ver, empecemos escuchando y viendo este video de Laida Sansores, cuando dijo Laida, la gobernadora de Campeche, que había fotografías de diputadas desnudas en poder de Alejandro Moreno, del presidente del PRI, y que con eso Alejandro Moreno las manipulaba, podía tenerlas a su disposición, a su merced. Recordemos aquello que señalaba el año pasado, prácticamente el 5 de julio de 2022, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Es que él como embauca y es muy cautivador, ¿no? Pero yo creo que una les paga la renta, en fin. Pero cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos de veras que, pues unas hasta desnudas, entonces pues se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene, ¿no? Y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos. No pueden intimidar así con este señor porque él no tiene escrúpulos. Así que pues es nada más una advertencia. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de que esas fotos no salgan a la luz, pero yo creo que sí hay que tener mucho cuidado, Laida Sansores comete violencia política de género, eso es evidente. Está diciendo que hay fotografías de diputadas del PRI en poder de Alejandro Moreno, cosa que además pues tampoco se probó y que bueno, tiene que ver con esferas privadas, etcétera. ¿Cuál es nuestra chamba? La de los periodistas, la de los medios de comunicación. Oiga, le informo que Laida Sansores está acusando a diputadas del PRI de tener fotografías o de haber mandado fotografías desnudas a Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del PRI. Esa es nuestra labor. Pues eso fue lo que hizo Esteban Román y terminó siendo acusado de violencia política de género. Él no sacó las fotografías, él no le dijo a Laida qué decir, él simplemente lo puso en su portal. Cuéntanos la historia, Esteban. Gracias, Luis. Pues incluso un paso más atrás, porque no acusamos en realidad a las diputadas de nada. Nosotros las pusimos como víctimas. Lo único que hicimos fue
tomar ese video que acabamos de ver y ponerlo en nuestro canal de YouTube bajo el título "Acusa Laida Sansores a Alito de exigir fotos íntimas, imágenes íntimas, fotos íntimas a diputadas del PRI". Eso es absolutamente todo lo que hicimos. Unos meses después, varios meses después, de hecho, nosotros ya nos habíamos olvidado de este tema, nos llega una notificación diciendo que estamos, nosotros y otros 40 medios, periodistas, ciudadanos de a pie, acusados por cometer violencia política de género por el simple hecho de haber difundido las palabras de Laida Sansores. Nosotros nos sorprendió, por supuesto, en un momento porque dijimos, pues lo único que hicimos fue reproducir. Y nos sorprendió más al descubrir que estábamos en la misma cubeta junto con los tuiteros, youtuberos y demás que se habían estado burlando de estas diputadas, poniendo sus imágenes pues, al público, haciendo escarnio de ellas, haciendo memes. Y entonces nos ponían en una cubeta a todos, a los que se burlaron y a los que simplemente difundieron las imágenes. En una primera instancia fuimos por ello sentenciados por parte de la primera instancia del Tribunal Electoral Federal, que es la Sala Regional Especializada, a una disculpa pública, a pagar alrededor de 20,000 pesos de multa, a bajar el contenido que habíamos subido. Y lo peor de todo, como una marca en la frente, a permanecer en un registro público nacional de violentadores de género. O sea, para que tuvieras el San Benito que tienen también los acosadores. La letra escarlata sobre el cuerpo diciendo a ver, ustedes malditos, ¿por qué hicieron eso? A ver. Exacto. Y luego... Y creo que también grave para los que no éramos organización, porque en realidad no fui acusado yo, fue acusada mi organización, a los que sí eran personas físicas, además... cursos de reentrenamiento de su mente. Realmente no sé cómo se llama el curso, pero el curso básicamente es para que dejes de pensar así misóginamente y te reeduques a cómo piensas, ¿no? Eso le tocó a las otras personas que no éramos nosotros. Al final, al recibir esta sentencia, pues se nos acabó el plazo porque para el colmo, la ley electoral, eso me lo explicó después Benjamín, tiene plazos mucho más cortos que los otros ámbitos del derecho. Entonces, a nosotros nos notificaron un viernes y para el final del lunes siguiente ya se nos había acabado el plazo para responder. O sea, ya no teníamos el fin de semana para encontrar abogado. Para encontrar en circunstancias normales, sí. Para encontrar un abogado, para elaborar una respuesta muy bien pensada y para entregarle en la ventanilla del tribunal. Se nos pasó el plazo y entonces, pues, ¿qué hacemos? No habíamos dado una respuesta, pero no sabíamos qué más hacer. Benjamín, afortunadamente nos ayudó a decir, pues mira, no queda otra más que intentar reunirnos uno a uno con todos los magistrados y exponerles lo absurdo que es esto, ¿no? Lo absolutamente absurdo, por supuesto, meter aún así un documento de impugnación a pesar de que estamos fuera del plazo. Lo hicimos y afortunadamente pues la reacción que tuvimos de todos los magistrados, Benjamín y yo estuvimos en cada una de esas reuniones, no los magistrados con sus ponencias, con sus equipos. Afortunadamente la reacción de todos fue, digamos, no nos lo dijeron, no nos dijeron sí, esto es absurdo, pero pues no tenían palabras para decirnos, oigan, para cuestionarnos, que imagino sería lo normal en estos procesos. Oigan, pero ustedes ¿por qué hicieron esto? ¿O bajo qué premisa legal ustedes están argumentando que son inocentes? No, o sea... se quedaban simplemente callados porque no tenían ningún argumento. ¿Qué es la violencia política de género? Estas nuevas normas, estas nuevas leyes, Benjamín, este tema en torno a donde un portal de noticias da una noticia, pone un video y resulta ser que a él lo acusan, a todo el portal lo terminan acusando pues, de algo que simplemente era informar. Y algo que también se me hace muy, muy curioso porque se lanzan contra algunos sí y otros no. O sea, hubo algunos medios que también lo reportaron, pero a lo mejor no los tocaron, o mejor no quisieron meterse en esa bronca, o en una primera instancia lo dijeron, no, ya ahí muere. O sea, ¿dónde está esta línea entre lo que se está tratando de castigar y lo que puede hacer alguien informando? ¿Qué es esta violencia política de género? ¿Cómo lo entendemos? Claro, Luis, justo el problema es que no existe esa línea. La descripción de la norma de lo que es violencia política de género es amplísima. Dice básicamente, cabe todo en la norma. Es cualquier acción o omisión que menoscabe, dañe, afecte, denigre, lastime la dignidad y los derechos político-electorales de cualquier mujer.
Ok. por razones de género. Entonces, es cualquier acto u omisión que afecte de cualquier manera a una mujer por el hecho de ser mujer. Acto u omisión que afecte a cualquier mujer por el solo hecho de ser mujer. Por el solo hecho de ser mujer. Ok. Mujer, ¿cualquier mujer o solamente las mujeres políticas? Esa es una excelente pregunta. Ajá. Justo la norma se diseñó para proteger a aquellas mujeres que tengan participación en la vida política del país. Esto incluye candidatas, Ajá. aspirantes a candidatas Ok. o funcionarias públicas en funciones Ok. de cualquiera de los 3 niveles de gobierno, llámese federal, local o municipal. Sean o no electas. Sean o no electas, Ok. sean incluso miembros de un partido político, cualquier mujer que tenga una participación activa en la vida política con afiliación política o con intenciones electorales, Ok. calificaría. Ahora, si habláramos, por ejemplo, de una empresaria. No califica. califica. Ese es el tema. Mira Es un combo de reformas que se hizo en 2020 para proteger A de las actos políticas. de violencia a las mujeres que tienen participación en la vida política, funcionarias, legisladoras, personas de partido. Y aquí es en donde viene un gran disclaimer. Macho, macho, macho. Sí, sí. 3 mentados hombres que están hablando de violencia política de género. Guilty as charged. Disclaimer. ¿Por qué el disclaimer? Porque no se trata de una mesa del Club de Toby, se trata, en esta ocasión en particular, de mostrar algo que ha sucedido con víctimas, en este caso con Esteban, pues que lo único que hizo en su portal fue poner una nota y termina casi, pues no él, pero sí su equipo, en el bote y con unas multas y quiebra, etcétera. Entonces, bueno, dicho este disclaimer, nos decías pues que es la violencia política de género cualquier acto u omisión que dañe la integridad, la reputación, la imagen de una mujer, pero ojo, que esa mujer sea política. Si Esteban o si cualquiera lo hubiera hecho con algún empresario, no hubiera pasado absolutamente nada. Absolutamente nada. Ahora, eso suena mucho a censura, ¿no? De pronto en algún momento. Por supuesto, a censura a partir de cualquier cosa, porque si nosotros hubiéramos terminado sentenciados, incluso si no, o sea, yo la verdad es que sí vamos a tener mucho más cuidado y yo estoy seguro que lo mismo va a pasar en todas las redacciones en donde conozcan a detalle de cuerpo legislativo, estas leyes. Vamos a tener mucho más cuidado en lo que sacamos sobre Xóchitl Gálvez y sobre Claudia Sheinbaum que lo que sacaríamos sobre Marcelo Ebrard o sobre Santiago Krill. Es decir, no están en el mismo nivel. Y eso genera en los hechos pues, un cierto grado de autocensura. A ver, voy a poner algo. Yo siento que Xóchitl Gálvez es un títere, una botarga de Claudio X González. Estoy haciendo un ejemplo. ¿Eso es violencia política de género? Bajo los estándares del INE puede calificar desde luego como violencia política en razón de género. Desde luego es una cuestión, desde luego es una cuestión interpretativa. El caso de Esteban creo que es muestra de ello. El simple hecho de difundir lo que una gobernadora públicamente piensa, afirma o dice sobre diputadas federales y su partido político, sin hacer mención expresa a las fotos de alguna persona en particular o sin mostrar imágenes, sino simplemente el mero uso de las palabras que pudieran afectar la dignidad de una mujer, calificarían. Si con la misma vara que me midieron a mí se mide todo lo que se está diciendo sobre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, yo digo que hay varios miles, cientos quizá de periodistas al borde de ser acusados de violencia política de género. Precisamente porque prácticamente cualquier cosa, a mi modo de ver, por lo que escuché de Benjamín, puede calificarse como tal. Sí, o sea, si uno dice en una opinión, porque lo que pasó con Data Noticias, pues era una información. O sea, muchos lo subimos en portales o en Twitter o en algún lugar. Pues era información, ¿no? O sea, Laida Sansores está diciendo esto y se fueron contra ti, contra toda la organización, poniéndote, como nos decías, en el mismo costal en donde ponían a personas que estaban ofendiendo. Pero es que ahí yo voy más allá, o sea, yo no soy partidario de las ofensas y las imprecaciones,
pero también creo que son parte de la libertad de expresión. Si decimos Xóchitl Gálvez es la botarga de Claudio X González, Claudia Sheinbaum es la títere de Andrés Manuel López Obrador, y no lo estoy afirmando, simplemente estoy poniendo un ejemplo, no me denuncien. ¿Eso es una violación? ¿No se puede violar la ley? Justo ese tema platicábamos, Luis, Esteban y yo, cuando iniciamos con este asunto. El problema fundamental que nosotros vemos en cómo está redactada la norma es que básicamente no es clara la ley en dónde marcar la línea cuando las palabras pudieran convertirse en hechos de violencia. Y al no ser clara la línea, puede permitirse que cualquier cosa sea considerada como violencia política en razón de género. Conforme a los principios democráticos constitucionales de nuestro país, cualquier funcionario público o participante en la vida política está por definición sujeto al escrutinio público. Es decir, en la vida democrática, si no somos una dictadura, todos tenemos derecho a opinar, a decir algo en Twitter, en Facebook, en cualquiera de las redes sociales, en cualquier medio de comunicación. El problema está en que si algún calificativo que usamos, alguna imagen, algún dicho o expresión literal puede rayar en afectar de alguna forma a alguna mujer, o ella se siente afectada por ese dicho, por esa imagen, por lo que sea, pudiera calificar como violencia política en razón de género. A ver, y si fuera una mujer quien lo dijera contra una mujer, si fuera una periodista mujer la que dijera algo similar contra una candidata, contra un aspirante, contra una funcionaria. Conforme al registro del INE, de las personas sancionadas, hay mujeres sancionadas. Creo, no recuerdo la cifra exacta, debe ser menos del 30% del total de los sancionados, pero sí han habido mujeres sancionadas. Ahora, déjame apuntar un aspecto más. No solo los periodistas son el target de los que pueden estar como acusados. Puede ser cualquier persona, tú o yo, en la integridad de nuestro hogar. Tú eres periodista, no calificas, pero yo. Una persona, un ama de casa, un padre de familia, un estudiante. Alguien que tuiteó algo. Exactamente, cualquiera. De hecho, y cualquiera puede, Luis, en la sentencia que nos hicieron a nosotros, hay personas de a pie, o sea, no son periodistas, son Juanito López, con cuenta @Juanito López en Twitter, que dijo pues, un comentario misógino probablemente, y tómala, el INE fue contra ellos. A mí me brinca mucho esto porque, insisto, yo no estoy a favor de las imprecaciones y las mentadas de madre y el lenguaje florido y todo, pero pues creo que al final es parte de la libertad, ¿no? Y parte de un sistema democrático. En la Revolución Francesa y con estas eras de la Ilustración, tú tenías ahí a un Voltaire que decía, puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. ¿No es una violación a nuestras garantías de libertad de expresión, abogado? Sí. O sea, yo creo que pintar la línea es muy complicado y hay casos que definitivamente son libertad de expresión y no tendrían por qué sancionarse. ¿Dónde ha puesto la línea el derecho comparado? El derecho comparado, si vamos a los precedentes de Estados Unidos, países, exactamente, Alemania y demás, lo que se ha dicho es, mientras no pongas en riesgo real la integridad de alguien, tú en palabras o en imágenes puedes poner absolutamente lo que sea. Es decir, no es lo mismo quemar una bandera en un acto público, en una manifestación donde hay cientos de personas protestando por algo, a quemarla en el patio trasero de una persona como señal de que lo quieres fuera de su casa o fuera de su barrio. Claro. No es lo mismo decir calificativos de cualquiera de los funcionarios públicos de nuestro país en social media o en internet o en cualquier periódico a ir a la casa del funcionario y ponerlo afuera de su casa como señal de amenaza. O sea, por ejemplo, vas a la casa de una candidata que tiene un origen judío y le pones una bandera nazi. Ok, eso claramente atenta contra la integridad de alguien, ¿no? Claro, estás fuera de su casa, estás muy próximo a esa persona. Rebasa la libre expresión. Eso sí ya rebasa la libre expresión. Pero poner en Twitter algo estúpido, como lo que hizo Vicente Fox hace unos días, sí, que a mí se me hizo lo más idiota que pudo haber hecho, ¿no? El tipo es un imbécil.
pero de eso... Pero no creemos que debería ir a la cárcel por ello. Ajá, yo no creo que por esa imbecilidad tendría que ir a la cárcel Fox, ¿no? O que fuera un peligro ese tuit para Claudia Sheinbaum en este caso. Exactamente. Dime algo, Román, tú me decías, Esteban, hace algunos días, que algo que preocupa es que esto no tiene una especie de caducidad. O sea, que si le quiere rascar una fiscalía y encuentra de pronto un tuit en donde hay algo que parece misógino o algo que parece violentar a una candidata o a una cualquier política, te puedes ir al bote. Ahí, bueno, estoy prestando más bien lo que me dijo nuestro abogado, pero ya a reserva de que él nos amplíe o nos diga más específico, sí, o sea, esto no es algo que va a caducar en 1 año, en 6 meses, en 2 años, en 3 años. Es decir, que si hoy es elegida, bueno, el próximo año, Claudia Sheinbaum o Xochitl Gálvez. Lo cual está muy bien, qué bueno que vaya a haber una mujer presidenta. Está muy bien. Pero el problema es que estamos en un país en que yo sí veo factible que un fiscal se ponga entusiasta y diga, voy a quedar bien con la nueva señora presidenta y voy a meter al bote a un par de críticos que ahorita le están molestando. Basta con que me vaya a su feed de tweet de esos críticos. Dijo que era botarga de Claudio X, dijo que era botarga de López Obrador, e inicia proceso penal. Así de sencillo. Porque también me lo dijo nuestro abogado, esto se persigue de oficio a nivel penal, es decir, no hace falta ninguna denuncia. ¿Cuánto tiempo te puedes ir al bote? Es delito grave. ¿Es delito grave? Es decir, si resulta ser sentenciado, no alcanzarías fianza. Si tienes que pisar la cárcel, 1, 2, 3 años o lo que te ponga el juez en sentencia, pero sí la pisas, si sales sentenciado. Hay un caso en Sonora en donde 3 periodistas estuvieron a punto de caer 6 años en la cárcel por ofender, bueno, la diputada se sintió ofendida, una diputada local, en un debate cuando la diputada era candidata por el tema del aborto. Los periodistas eran pro vida, se metieron en una discusión, le dijeron cosas que no voy a reproducir aquí. Por el estilo, ¿no? O se fueron y ya estuvieron al borde de caer 6 años en la cárcel por ello. ¿Hay gente en la cárcel hoy por esto? ¿Periodistas o ciudadanos que estén en el bote o han estado, como dice Esteban, cerca de estar en el bote? Sí hay casos. Tengo presentes porque derivado de todo este proceso, hicimos algunas consultas de acceso a la información. Y sí hay autos de vinculación a proceso dictados en algunos estados de la República por cuestiones de violencia política en razón de género. No han habido sentencias aún. Y la razón es por una sola. Este combo de reformas vino en 2020, se empezaron apenas a aplicar por el INE en 2021. El Tribunal Electoral puede instaurar los procedimientos de 6 meses a 1 año y paralelamente o después de la etapa del Tribunal Electoral puede haber una sede penal. Y la sede penal en cualquier lugar del país es tardada, pese a que los juicios ya son orales, no es tan expedita como uno creyera. Pero sí hay casos de juicios actualmente suscitados en Veracruz, Oaxaca y Puebla por esta situación. ¿Qué se siente estar en medio de todo este asunto, Esteban? Porque nos dedicamos a esto porque creemos en la libertad. Y nos dedicamos a esto porque pues, somos de alguna u otra manera partidarios de que haya debate. A algunos nos gustaría que fuera respetuoso, pero si no es respetuoso, pues que haya debate y que de pronto no solamente te metan en el brete que te metieron, que ya saliste, sino que tú lo has visto en las redes o en los comentarios, te des cuenta, Esteban, de que hay mucha gente que aboga por esto y de que hay gente que dice, yo quiero que se censure, yo quiero que no digan esas cosas. Yo quiero empezar a cancelar canciones, ¿no? Como lo que está pasando con algunas rolas que son muy famosas en los 70s, pero que, bueno, pues ahora consideran que son misóginas y atentan contra las razas, etcétera. ¿Qué se siente eso como periodista? Pues se siente intimidante, es la sensación que tuvimos en nuestra organización. Bueno, yo mismo lo sentí como un antes y un después. O sea, era la primera vez que yo... Tengo 20 años de trayectoria como periodista y era la primera vez que yo en lo particular sentía algo tan cerca de una sentencia judicial por algo relacionado con mi actividad. E incertidumbre porque para organizaciones grandes
puede ser que no pase absolutamente nada, porque llegan al periodista y finalmente hay un director jurídico y hay todo un cuerpo que puede proteger. Pero esta ley a mí me preocupa en particular contra pequeños periodistas, pequeñas organizaciones y personas comunes, porque sí me imagino en otras personas, porque yo lo experimenté un poco así, la sensación intimidante y lo preocupante que es que de pronto te llega esta sentencia, estás acusado de violencia política de género. Danos tus estados de cuenta y danos tus estados financieros y danos tu registro fiscal, porque no sabemos si eres culpable o inocente todavía, pero ya vamos a ir calculando de cuánto va a ser la multa. Es decir, es absolutamente intimidatorio y yo sí me imagino que si esto cae a un freelancer, un corresponsal en cualquier parte del país, a una persona, un entusiasta tuitero que le gusta opinar de política, pues así lo veo pues callándose de un día a otro por una cosa así. Y la única razón por la que esto no es tema de conversación en este momento en el mainstream de los medios es por lo que acaba de decir Benjamín, es una legislación, son legislaciones relativamente nuevas, apenas se está iniciando esto y lamentablemente yo creo que muchas de las que podrían usarlo no lo han hecho porque no conocen la terrible arma que tienen ahí en la mesa a su disposición simplemente para agarrarla y disparar contra sus críticos. Es la única razón por la que yo creo que no lo han hecho. Pero lo vamos a empezar a ver. Y no sé qué tanto beneficie a las políticas. O sea, al final tener mujeres en el poder, que eso es lo que se ha buscado siempre, que se busca una equidad, pero que de pronto frente a una crítica o frente a una ofensa, porque sí, en estas cosas hay muchas ofensas, puedas terminar por meter a alguien a la cárcel, pues me parece que tampoco habla muy bien de ese asunto. Hay muchas mujeres que estoy muy seguro que no estarían muy de acuerdo en una limitante de este tamaño. Pero el punto que dice Esteban me llamó mucho la atención. Un tuitero, Benjamín, o sea, un cuate que agarra su teléfono celular y pone... Ay, una propuesta que no le gustó, una propuesta antiaborto, ¿no? Por ejemplo, ay, maldita, tu Mauser, pa. ¿Se puede ir al bote? Sí. ¿Qué es esto? La respuesta es sí. Sí, desde luego coincido contigo, Luis, en que nadie estaría a favor de un lenguaje, de un uso del lenguaje violento para criticar o para participar en el debate democrático. Desde luego todos estamos en contra de eso, pero eso no significa que el uso del lenguaje no propio pueda llevarte a callar a alguien. Creo que el problema más importante que vimos con el caso de Esteban es si por 1 o 2 días más o antes de buscar el apoyo conmigo o con alguien más, él no se hubiera defendido adecuadamente, él hubiera terminado sancionado. Y el día de mañana, cualquier periodista lo que va a estar pensando es, ¿saco o no saco esta información a la luz? ¿La difundo o no la difundo? Porque eso sería una restricción ex ante. Pero ahí el periodista... Disclaimer, yo estudié Derecho y luego estudié periodismo. O sea, no soy periodista de cepa, no me metí primero al periodismo. Pero, pues ya que te metes en el ajo, piensas lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, qué consecuencias va a tener lo que vas a publicar, con quién lo vas a publicar, si ya tuviste una fuente. Nos dedicamos a eso. Yo vuelvo al tema. El ciudadano común y corriente... 1, no piensa eso, y 2, no tendría por qué pensarlo. Para eso está la red, para que te expreses. Está llena de basura, sí, decía Humberto Eco en sus Apocalípticos e Integrados hace muchos años, seguro tú lo leíste mucho mejor que yo, Esteban, pero soñaba con estos medios democratizados, ¿no? Sí. Y decía, cuando ya el más media, cuando ya el mainstream esté a disposición de todo el mundo, pues será un mundo muy interesante. Después vio cómo era y dijo que las redes sociales eran el eco de los idiotas. Quedó frustrado de su mismo sueño. Pero el ciudadano común, pues que tenga esta bronca, yo siento que va a ser muy peligroso. Que le van a decir a la gente, cállate, no tuitees, no hables de políticas, de mujeres. Exactamente. Es decir, la aplicación irrestricta de sancionar cualquier cosa sí llegaría a un punto de restringir lo que dices o no dices, porque antes de decirlo,
pues pensarías que en un año vas a terminar siendo sancionado en un registro de violentadores de género por 5 o 7 años o los que sean. Y no lo sepa. Y además, parte de la sanción que te llevas es que si tú eres sancionado conforme a las leyes penales electorales, tú ya no podrías ser electo para ninguna candidatura o cargo público. Es decir, aquel que termine en el registro quedaría prácticamente muerto en la vida política pública del país. Y eso es ahorita. Como hay una especie de competencia entre nuestros políticos a ver quién es más feminista, al rato se les va a ocurrir otra cosa, ¿no? Ya no van a poder pedir recursos públicos, ya no van a poder ejercer programas sociales, ya no. ¿Quién sabe qué se les va a ocurrir? Lo hemos platicado Benjamín y yo, y lo malo es que yo no veo el clima ahorita como para revertir esto. Solo podría venir de 2 vías. Una ya empezó con esto, con la sentencia que nos dieron. En la sentencia favorable que nos dieron, el Tribunal Electoral resolvió, los periodistas tienen una protección adicional. Tienen una, ¿cómo se le llamó? Presunción de licitud de lo que hacen. Es decir, tendrían que haber, en una siguiente acusación, que espero nunca llegue, tendrían que demostrar que yo tengo la intención de dañar a la mujer en cuestión para ahora sí encontrarme culpable por violencia política de género. Y así otras decisiones judiciales, cuando estos casos que Benjamín nos relataba lleguen al juez, ojalá las instancias judiciales lo corten y digan, a ver, no hay estas protecciones. Pero eso tiene un límite. Es decir, nos protegieron de entrada a nosotros, los periodistas, pero a la persona común que le quiera mentar la madre a una candidata presidencial, ese no está protegido, ese va a caer al bote. Al final de cuentas es el derecho de mentar la madre, perdónenme, pero es el derecho de mentar la madre. O sea, se supone que en un país democrático tienes el derecho de mentar la madre. Sí. Se supone. Debería. Y bueno, pues ya será que la gente te sigue o no te sigue, te apoya o no te apoya por haber hecho esa mentada de madre. No va más allá, no es algo que amerite una cárcel mentarle la madre a un político, sea del género que sea. A ver, eso también es interesante, sea del género que sea. Y si yo me autopercibo mujer, ¿aplica o no aplica? A ver. Es una buena discusión, ¿no? Yo creo que conforme los estándares actuales aplicaría. Es decir, nuestros tribunales no han estirado tanto la liga como los tribunales en Estados Unidos o en Alemania, por ejemplo. Pero sí, puede darse ese caso de o transgénero o posiblemente alguien que realmente se sienta mujer, aunque físicamente no lo sea, podría calificar. Ahora, todo califica siempre y cuando sean políticas, ¿no? Exacto. Y yo quisiera entrar un poco a este asunto, porque pensando en una gran empresaria, no sé, y te vas contra esa empresaria, no te podrían hacer absolutamente nada. Pero vamos a bajarnos en estas esferas de poder. Contra una maestra. Le mentaron la madre a una maestra, ¿no? Y entonces eso no es violencia política de género, porque la maestra no es política y ella no está protegida. Que se rasque con sus uñas. Exacto. Interesante está eso, Esteban. Sí, fíjate que sería interesante rastrear, por ejemplo, ya existía un régimen de protección a todas las mujeres, sean o no sean políticas, previo a esta reforma. Y parte de la crítica cuando se empezó a gestar la reforma en 2020 era, oye, tienes otras vías para atender la violencia política, incluso por razón de género, a las mujeres que tienen participación en la vida política, las que tienen las mujeres de a pie, que son las mismas, vas y demandas por difamación. Puedes ir al Ministerio Público y alegar acoso, y posiblemente invasión a tu privacidad, posiblemente insultos o amenazas de otra persona hacia tu integridad. Y tendrían que ser perfectamente procesables en nuestro sistema jurídico, tanto federal como estatal. El problema está en que si hoy por hoy una mujer de a pie va a un ministerio público, presenta una denuncia por violencia y la que quieras, es probable que el INE, atendiendo estos asuntos como primera instancia, como primer filtro, conceda medidas cautelares y de protección a una mujer política que una mujer en el estado de Oaxaca, en Veracruz, en Puebla, en cualquier otro lugar del país, acercándose a un ministerio público común y corriente para obtener una especie de protección. Es decir, se crearon un régimen especial. Sí, Las políticas mexicanas se crearon un régimen de privilegio
para protegerse por encima de la protección no solo que tienen los hombres políticos ni los hombres cualquiera, por encima de las mujeres comunes. Es decir, ellas están en un pedestal ahí en los cielos, protegidas por una legislación que en los hechos es una pistola que pueden usar cuando se les dé la gana, incluso cuando no, porque al perseguirse de oficio, basta con que un ministerio público se decida a hacer la acusación. Por ejemplo, en este asunto de la maestra que yo ponía, la maestra te puso 5, te reprobó. No tiene que ver con política, pues eres un burro, te reprobó, o a lo mejor te trae ganas, ¿no? O sea, no, te anda, claro. ¿Cómo te decían? Te trae de encargo. Te tronó la maestra y entonces agarras tu Twitter y, pinche maestra, ti. El INE no se va a meter a ese asunto, ¿o sí? Desde luego que no. Pero no es político. Además no es político, y no además tiene que ver con la política. Y además, Luis, conforme a la información pública que yo he visto respecto de ese asunto, el proceso penal que abrieron en contra de los agresores no fue por la violencia ejercida, ni por los golpes, ni por haberla humillado como mujer. En el caso de la maestra de kinder, que yo de ese caso no hablaba, digo, se hacía un hipotético, okay. pues, ajá. Exactamente, pero en casos como estos, donde hay afectaciones reales a una mujer, puede venir una averiguación previa en otro sentido por haber dado, haber ofrecido dinero a los policías para que sí, no digo, en el caso sacaran de la maestra de kinder, ¿no? Exactamente. Cuautitlán Izcalli, que ahí sí hubo una clara violencia, no verbal, sino que le pusieron una pistola en la cabeza, le encañonaron, le pegaron y bueno, el tipo resultó ser una fichita, ¿no? Bueno, o sea, evidentemente que eso trasciende por mucho un tema de libertad de expresión, ¿no? No, más bien digo, una maestra cualquiera, o sea, una persona cualquiera, una persona que te cae gorda. Ahora con La Casa de los Famosos, no sé si alguien ha visto La Casa de los Famosos, ¿no? Este programa, reality show Sí, que es a menos que vivas debajo de una piedra, creo que a menos que vivas debajo de una piedra, has visto La Casa de los Famosos. Entonces de repente le pegan a los actores que están ahí, les dicen de cosas. ¿También va a ser violencia política de género? Si no me gusta Miley Cyrus y le digo algo a Miley Cyrus, ¿va a ser violencia de género? O sea, pues claro que no, porque además las únicas que están protegidas, como decía Esteban, y eso me llama mucho la atención, y sé que esto es súper políticamente incorrecto, pero son las políticas mexicanas. Sí. No es que estemos llamando, yo creo que sería pésima idea que ahora hagamos este sistema para todas las mujeres, porque sí, no, el problema de fondo es que estás limitando la libertad de expresión de 120 millones de personas para beneficiar a las señoras en el poder. Nosotros no fuimos sentenciados porque la verdad es que tuvimos una cobertura muy ética, me parece, del tema de Laida Sansores. Únicamente pusimos un video donde reproducimos exactamente lo que dijo Laida. Y otros sí terminaron sentenciados a nivel electoral. Y ahí están, hicieron cosas mucho peores que nosotros. Bueno, nosotros no hicimos nada malo. Ellos pusieron memes, las nombraron por nombre, les dijeron tal por cual, etcétera. Y ellos sí resultaron sentenciados. Bueno, para nosotros, ni siquiera ellos deberían estar sentenciados. Por lo que tú dices, estamos en un país libre. Encarcélalos y ponen en peligro la vida de las diputadas, pero no por darle like y poner un meme sobre las diputadas. O sea, por más que ese meme sea escatológico, escabroso, estúpido, o no sé, ¿qué opinan, no? Que ese es el gran debate que hay hoy día. Fox tendría que ir a la cárcel por la estupidez de meme que hizo hace unos días. Sí. Noroña, pues ya ni se diga, ¿no? Noroña tenía una idea de meter a la cárcel y sancionar con cárcel a quien ofendiera a diputados federales. Sí. El problema es que vivimos en una sociedad tan polarizada que todos los que estén en contra de Noroña, todos los fifís te van a decir, sí, metan a la cárcel a Noroña. Y todos los chairos te van a decir, sí, metan a la cárcel a Fox. Por el simple odio ahí enconado, por el simple odio acumulado que tenemos al contrario, ¿no? En esta sociedad. ¿Llegaste a ver el caso de Just Stop, Benjamín? No. De esta tuitera, facebookera, youtubera. Solo la información pública. Que en algún momento recibió un video de una violación a una menor de edad y narró el video, lo narró con una ironía, con muchas cosas, pero sobre final de cuentas estaba narrando. Me hicieron meter a la cárcel por pornografía infantil incluso. A mí me llamó mucho la atención hasta dónde puede llegar, porque si lo hubiera hecho a lo mejor otro periodista en otro momento, de otra forma, pues no le hubieran hecho nada. Lo hizo Just Stop en una forma muy particular y terminó en el bote, y terminó varios meses en el bote.
¿Es un delito ya de ese tamaño difundir algo? ¿O más bien es que estamos entrando a una era en donde la palabra quiere volver a ser sancionada? En donde la libertad de expresión quiere volver a ser sancionada, en donde el poder de la comunicación, pues ahora se está volviendo un objetivo para la cárcel. Claro. Ahí el tema un poco, lo que se ha hecho a nivel internacional respecto a este tema, es que, dado que es muy difícil pintar la línea, si lo hace Justop, por ejemplo, y de qué manera lo hace, sea en YouTube o en cualquier otro canal o medio de comunicación, dado que pintar la línea es muy difícil, lo que han hecho muchos reguladores a nivel mundial es diferir o darle oportunidad al medio en sí que sea capaz de controlar qué contenido entra y qué contenido no. Un ejemplo, si en Facebook están transmitiendo el suicidio de una persona o le están cortando la cabeza a alguien o demás, Facebook unilateralmente te censura. Lo mismo podría ser YouTube, Twitter, cualquier otro. Que claramente ahí hay algo que sí lo trasciende, ¿no? Exactamente, imagínate, puedes verlo, escucharlo en una narración, alguien que te lo esté escribiendo, y podría un poco caer en el ámbito de quién es el controlador de la información que entra y quién sale. Pero que de ahí el Estado echa a andar la maquinaria para buscar una sanción en contra de alguien, la verdad, trazar la línea es sumamente difícil. Me recordó esta estupidez y que todavía está vigente, de querer hacer que los noticiarios tuvieran en cada momento diferencias entre opinión e información. Exacto. O sea, terminaron no pudiendo hacerlo. No, es que es imposible físicamente. O sea, ¿cómo diablos haces eso? Y de hecho lo platicamos la vez pasada, Luis. O sea, ahorita estamos protegidos por esta sentencia, los medios de comunicación y periodistas. Pero ¿quién es periodista? Tú hace 15 años, cuando eras un entusiasta comunicador egresado de Derecho, pero todavía no contratado por un medio de comunicación, pues no eras en estricto sentido, o bueno, más bien bajo muchas definiciones, periodista. Pues sí, ¿no? A la fecha no me lo considero. Digo, soy un comunicador, alego mucho, eso haga mucho escándalo, pero ¿quién es un periodista o no? Una persona que está reporteando en la calle de manera muy amateur, eso no periodista. Te lo digo y ya sé, total, ya este programa no lo van a cancelar, entonces da igual. Yo siento que una de las mejores coberturas que alguien ha hecho de Venezuela es Luisito Comunica. Okay. Échale un ojo al video que hace Luisito Comunica. Cuando se fue a Venezuela, se fue a formar para que le dieran pan, se metió a platicar con la gente, le robaron una cámara. Creo que es de las mejores coberturas que ha habido en cuanto a lo que estaba pasando en Venezuela, sin política, de lo que estaba sucediendo. Y considero que eso fue periodístico. Claro. Pero, pues, ¿quién va a considerar que eres periodista o no? Ahora resulta que tenemos un fuero, no inventes. ¿A partir de cuántos seguidores eres periodista? A partir de cuántos seguidores eres periodista, ¿no? Sí, no. Es meterse, pues por eso que meterse con la libertad de expresión, de a partir de que dices tal, es cárcel o no es cárcel, o es multa o no es multa, es imposible. Por eso no te metas en camisa de 11 varas y no prohíbas la libertad de expresión, a menos que ponga en peligro la vida de alguien. O a menos que la gente lo esté empezando a querer así. O sea, porque en este derecho comparado que has estudiado, Benjamín, pues te vas dando cuenta de que ya empieza a haber países que restringen. Exacto. Que de hecho toda la doctrina va en contra de eso, pero la realidad ha rebasado. Inicialmente la reforma de 2020 se pensó para prevenir la violencia en vía digital. Ahora, la pregunta es si tener una norma tan abierta que dé cabida a cualquier cosa pueda considerarse violencia, pues raya en limitar la libertad de expresión de cualquiera, no de los periodistas, sino de todos. Va a ser muy interesante este asunto y seguramente evolucionará. En algún momento quizá vayamos a ver a alguien que esté ahí acusado y bueno, que se haga el asunto más estridente, que haya más debate, pero pues de momento la mejor opinión es la suya. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Heraldo Televisión. Esteban Román, mil gracias y te seguimos ahí en Data Noticias. Muchas gracias, por favor. Gracias, Esteban. Gracias. Y qué bueno verte y qué bueno pues que ya no la debe, ¿no? Benjamín, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Mil gracias. Un gusto. Pásala muy bien. Descanse, bonita noche. Bye bye.